Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Acuerdo que regula las comunicaciones vía satélite no invade atribuciones del Ejecutivo Federal, determinó el Pleno de la Corte. No viola el derecho de asociación que los cargos de elección de autoridades ejidales no puedan ser ocupados por más del 60% de personas de un mismo género. El ministro Alberto Pérez Dayán llamó a proteger el juicio de amparo, principal medio de defensa del ciudadano contra el abuso de poder. La ministra presidenta Norma Lucía Piña afirmó que el crimen transnacional daña la paz social y los derechos de las personas. Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte resolvió una declaratoria general de inconstitucionalidad y una controversia en materia de telecomunicaciones. El Pleno de la Corte declaró válidas las disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal. La Ley Federal de Telecomunicaciones le asigna de manera expresa y sin lugar a duda la facultad de regular las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a su infraestructura al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Pleno determinó que las disposiciones regulatorias emitidas por el Instituto sustituyeron válidamente al Reglamento de Comunicación vía satélite emitido por el Poder Ejecutivo Federal. El Tribunal Pleno no puede aceptar que la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo implique proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes abrogadas. En otras palabras, no hay una razón para mantener la vigencia de reglamentos sobre leyes que actualmente no se encuentran en vigor. En otro asunto, el Pleno realizó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto del artículo 103, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La disposición fue invalidada previamente por la primera sala de la Corte por ser violatoria del derecho humano de acceso a la justicia, pues el desechamiento de cualquier acción por no exhibir copias de traslado resultaba excesivo y desproporcional. Sin que a la fecha el Congreso de la Ciudad de México haya derogado la norma de referencia, teniendo 90 días hábiles para hacerlo, los cuales transcurrieron del 11 de octubre del 2023 al 3 de abril del 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en la semana que concluye, el Pleno de la Corte también negó un tercer amparo promovido por empresas productoras de alimentos contra disposiciones de la Ley General de Salud y de la norma oficial mexicana sobre el etiquetado frontal de advertencia. Rechazó los argumentos de las empresas, entre ellos que el artículo 212 de la Ley General de Salud viole los derechos a la salud, a la alimentación y de los consumidores a ser informados. Negó que hubiera violaciones para invalidar el procedimiento de creación de la norma oficial. El proceso de normalización no es un proceso realizado por miembros democráticamente electos. El estudio de las violaciones al procedimiento de normalización deben de ponderar principios distintos. El Pleno determinó que la norma oficial mexicana no transgrede los principios de igualdad, equidad y no discriminación, pues no se favorece a determinados sectores o industrias. El martes, el Pleno declaró constitucional el procedimiento de ratificación de la persona titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía Capitalina. Esto al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México.
No se advierte impedimento alguno para que el legislador ordinario local pueda reglamentar el procedimiento de ratificación de la forma que considere óptima. Y las salas de la Corte resolvieron asuntos de igualdad en materia agraria, notificaciones en juicios orales mercantiles y violencia familiar. La primera sala de la Corte resolvió un recurso de queja que interpuso una madre en nombre propio y de su hija menor de edad. Determinó que en casos de violencia familiar y de manera excepcional, es posible admitir una demanda de amparo indirecto contra la declinación de competencia de un órgano jurisdiccional, sin esperar que la autoridad a favor de quien se declinó la competencia se pronuncie al respecto. Al analizar el asunto, concluyó que atendiendo al contexto de violencia planteado, solo en el caso concreto y de manera excepcional, debe prevalecer y privilegiarse el interés superior de la niña, su integridad y la de su madre. En otro asunto, la sala también determinó que en atención al principio de celeridad procesal, se apega a la Constitución la carga de las partes de asistir a las audiencias en un procedimiento oral mercantil, misma que no es desproporcionada ni injustificada, por lo que estableció que es válido que dentro de las mismas audiencias se tengan por notificados aquellos autos y resoluciones con los que culminen, dándole celeridad a la resolución del conflicto sin que sea posible realizar otro tipo de notificaciones. Descartó que los artículos 1390 bis 10 y 1390 bis 22 del Código de Comercio, que regulan las notificaciones en los juicios orales mercantiles, violen los derechos humanos al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Por su parte, la segunda sala determinó que la ley agraria no vulnera el derecho de libre asociación al contemplar que las planillas de las candidaturas a los puestos de elección de comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia no pueden integrarse con más del 60% de un mismo género. Al resolver un amparo, explicó que dicha norma constituye una acción afirmativa de participación a favor de las mujeres que busca darles mayor presencia en los ejidos, por lo que lejos de ser una medida restrictiva, se trata de una disposición que pretende alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, tutelada en el artículo 4 constitucional. En otro tema, la Suprema Corte y el INAI pusieron en funcionamiento un nuevo mecanismo en la Plataforma Nacional de Transparencia para dar trámite a los recursos de revisión del máximo tribunal como sujeto obligado relacionados con asuntos jurisdiccionales y administrativos que solo pueden ser determinados por la Corte. Este mecanismo tipo bandeja permitirá que dichos recursos de la Suprema Corte, ya sea de acceso a la información o de protección de datos personales, lleguen directamente al Tribunal Constitucional para que identifique y resuelva los que son de su competencia, mientras que los administrativos los turnará al INAI para que emita la resolución correspondiente. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, los asuntos jurisdiccionales son competencia de la Suprema Corte. Para ello, cuenta con un comité integrado por 3 ministros que se encarga de resolver este tipo de recursos. Y el ministro Alberto Pérez Dayán llamó a proteger el juicio de amparo, principal medio de defensa de los ciudadanos. Al inaugurar la 5ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Mérida, Yucatán, el ministro Alberto Pérez Dayán hizo un llamado a defender la ley de amparo. Esto después de que el Congreso de la Unión aprobó reformas que limitan el otorgamiento de suspensiones con efectos generales. No puedo dejar de expresar mi preocupación precisamente por la aprobación de la reforma a la ley de amparo conocida por todos nosotros. Es lamentable en este también gran estado venir a reconocer hoy que para muchos esta figura se ve severamente amenazada por la intolerancia. Por ello es responsabilidad y tarea de todos y de todas protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura. Explicó que la suspensión en el juicio de amparo asegura la tutela preventiva de los derechos colectivos, principalmente de los derechos económicos, sociales y ambientales. ¿Acaso la existencia de un juicio cuya finalidad es proteger los derechos humanos realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones
si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en el ambiente se detenga? Este es un interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema. La suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución Federal. En entrevista exclusiva con el canal del Poder Judicial de la Federación, el ministro Alberto Pérez Dayán recordó que este tipo de reformas deben pasar por un examen de regularidad constitucional. Circunstancias como estas nos mueven a una gran reflexión, la misma que los propios legisladores tuvieron en la discusión. En la eventualidad de que esto llegue a constituir un conflicto, pues ya serán quienes tienen la responsabilidad de hacer el contraste con la Constitución, quienes tengan una última determinación sobre el tema. Por ello creo que la reflexión que sobre este tema se haga y los cambios a la ley que se han generado llevarán siempre la mayor de las reflexiones y el compromiso de hacer las cosas de la mejor manera, siempre desde el ángulo constitucional más pertinente y en ese sentido poder encontrar el balance de una y otra figura. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Hacemos una breve pausa, pero continuamos con más información en Semanario Judicial. Al regresar, reconocen aportes del ministro Luis María Aguilar a la justicia constitucional y al Estado de Derecho. Continuamos con la información. Durante la presentación de las guías de audiencia en materia de extradición, la ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que el 90% de estos procesos se relacionan con Estados Unidos. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia de extradición, herramienta desarrollada en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México para abonar a la certeza y a la transparencia tanto en el desahogo de audiencias como en la toma de la decisión judicial en esos casos. Las guías son un hito en la cooperación judicial entre ambos países y permitirán avanzar aún más en el entendimiento recíproco y necesario para enfrentar los graves desafíos que plantea la extradición como el principal mecanismo de cooperación para adjudicar responsabilidades criminales en el ámbito del debido proceso en ambos lados de la frontera. La ministra presidenta destacó que estas guías son un aporte necesario, dada la falta de actualización del marco normativo vigente en la materia. Detalló que México firmó un tratado de extradición con Estados Unidos en mayo de 1978 y con base en el cual se tramitan 9 de cada 10 procedimientos de extradición atendidos por el Poder Judicial de la Federación. Los resultados que se presentan abonarán sobre los parámetros de actuación de las partes, lo que es especialmente necesario, dada la evidente desactualización de la Ley de Extradición Internacional del año de 1975, que todavía nos rige. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó la importancia de fortalecer la labor judicial en casos de extradición y destacó el esfuerzo y compromiso del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado y la llegada de precursores de fentanilo en ambos países. El presidente, por petición de los senadores, petición mía, dijo, pues quiero ayudar, quiero mandarle una carta a Xi Jinping en China, que de temas grandes, este es un tema que lo tenemos que resolver, porque es un tema humanitario. Esa carta se la llevó, y ahora llevamos un esfuerzo mundial. Pues trabajar a la mano con Marina,
en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en otro tema, diversas agrupaciones de abogados se manifestaron en contra de las reformas a la ley de amparo, pues advierten que debilitar la suspensión debilitará los derechos de todas y todos. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa advirtió que de entrar en vigor dicha reforma, que modifica los artículos 129 y 148, existen argumentos suficientes para sostener su inconstitucionalidad ante el Poder Judicial Federal, pues consideran que el prohibir la suspensión contra normas con efectos generales viola el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales. Además, la eliminación del último párrafo del artículo 129 restringe de manera injustificada la potestad de los juzgadores para ponderar entre los derechos de la parte quejosa y el interés social. Precisa que la reforma persigue una motivación política: beneficiar un programa de gobierno en detrimento del derecho de la ciudadanía a defenderse contra los abusos de autoridad. Por su parte, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico indicó que dicha reforma implica un claro retroceso en materia de acceso a la justicia y de protección de los derechos humanos, pues vulnera el derecho de acceso a la justicia de los más necesitados. Y a 7 meses de que concluya su encargo como ministro, se rindió un homenaje en el edificio sede de la Suprema Corte al ministro Luis María Aguilar. Todos estos años, como ustedes ya vieron, que he trabajado para el Poder Judicial de la Federación, desde mecanógrafo hasta ministro presidente, pues han sido los años más generosos, maravillosos en mi vida. Mi mayor reconocimiento por tu labor ejemplar como ministro de la Suprema Corte. Mi mayor gratitud por lo que desde la noble labor diaria de tu ponencia has hecho por la defensa del Estado de Derecho, por la salvaguarda de los derechos humanos, por la preservación de la supremacía constitucional y principalmente por la conservación de la independencia del Poder Judicial Federal. El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte rindió homenaje al ministro Luis María Aguilar Morales, decano del Tribunal Constitucional Mexicano, por su compromiso con la defensa de los valores constitucionales en más de medio siglo al servicio del Poder Judicial Federal. Tiene aquí uno la oportunidad de hacer sentencias reales que se cumplan y que influyen en la vida de todo nuestro país. Ese es el privilegio de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de nuestro país. Diversas colaboradoras y colaboradores del ministro Aguilar Morales subrayaron su calidad humana y conducta ejemplar como servidor público. Que la carrera judicial del señor ministro don Luis María Aguilar Morales sea un referente de fortaleza, un bálsamo en nuestra alma, y que cuando tengan un día muy difícil, solo recuerden que don Luis María se mantuvo firme en alta mar y pudo vencer cualquier oscuridad con luz. Hemos presenciado que detrás de ese gran juez hay un gran hombre congruente, que ha entregado toda su vida al Poder Judicial. Es un gran juez constitucional, pero ante todo es un gran ser humano que siempre se ha preocupado por las personas que colaboramos con él y en forma superlativa se ha preocupado por las personas que acuden a este tribunal clamando justicia. Que los jueces, los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país. Y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia. En la ceremonia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, entregó un reconocimiento al ministro Aguilar Morales. El encargo del ministro Luis María Aguilar Morales en la Suprema Corte de Justicia culmina en noviembre de este año.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la titular del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en el estado de Morelos, Marta Magaña López, concedió la protección de la justicia a una adolescente para que no sea obligada a comparecer en un procedimiento de adopción de una bebé producto de una violación para que no se le revictimice. La adolescente fue violada por la pareja de su madre y en su momento solicitó junto con su padre le fuera practicado un aborto mediante cesárea, pues obligar a una adolescente a llevar un embarazo producto de una violación se califica en el derecho internacional como tortura, por lo que ordenó a la jueza cuarto de lo familiar en Morelos seguir con el proceso de adopción sin llamar a comparecer a la adolescente, que al manifestar su deseo de abortar dejó en claro de que no deseaba ser madre, por lo que el procedimiento de adopción lo deberá continuar la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF. Y durante la presentación de un libro que analiza el papel de la Corte durante la Revolución, el ministro Javier Lainez habló de la importancia de la independencia judicial en la protección de derechos. El ministro Javier Lainez Potisek destacó la importancia de la independencia judicial para la defensa de las garantías individuales frente al contexto de violencia en el país. Al participar en la presentación del libro La Suprema Corte en la Revolución, el ministro citó frases del texto alusivas a la importancia de la independencia judicial y sobre problemáticas que advirtió se asemejan a los debates actuales. Detallado en afirmar que el primer jefe señalando el interés por garantizar la independencia del Poder Judicial, y lo citan, por ser esto uno de los anhelos más ardientes y más honradamente sentidos por el pueblo mexicano, apuntando que esa aspiración era necesaria para hacer efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público. Por su parte, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, aplaudió el trabajo actual de juzgadores, magistrados y las y los ministros de la Corte, aún frente a los ataques al Poder Judicial. Los jueces que son capaces de hacer investigaciones para encontrar desaparecidos, los jueces que son capaces de suspender leyes generales o normas generales, los jueces que son, y después los magistrados que confirman, y después los ministros que tienen el valor de sostenerse a pesar de todas las barbaridades que se les dicen. Yo creo que esto es mantener lo ordinario en las condiciones extraordinarias. La Suprema Corte en la Revolución es una obra que muestra de manera clara la relevancia del máximo tribunal del país en el periodo revolucionario. Y a pesar de que la prisión preventiva oficiosa es una figura que se encuentra en la Constitución, se trata de una medida cautelar violatoria de derechos humanos, aseguró el juez de distrito Eduardo Osorio Rosado. La prisión preventiva oficiosa es una figura jurídica que viola derechos humanos y que no debe coexistir con un sistema penal acusatorio garantista y transparente. Así lo señaló el juez federal Eduardo Osorio Rosado durante una entrevista con el director de la revista Tiempo de Derechos, Rafael Estrada Michel. Me parece que es una figura que no tiene vigencia, que además no es armónica con un sistema de corte acusatorio o adversarial más transparente, democrático, etcétera. Sin embargo, ahí está en la Constitución, Rafa, y el dilema es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que se reforme la Constitución y se adecúe, o podemos ya intervenir los jueces? El impartidor de justicia explicó que no se ha encontrado una solución adecuada sobre la prisión preventiva oficiosa porque es una figura jurídica que está en la Constitución, pero viola los derechos humanos de las personas. Explicó que en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en los casos de Daniel García y Reyes Alpizar por mantenerlos 17 años en prisión sin sentencia, por lo que ordenó a nuestro país eliminar la prisión preventiva oficiosa. Para el juez Eduardo Osorio, si bien el Congreso de nuestro país no ha legislado para eliminar dicha figura, en la práctica la prisión preventiva automática debe inaplicarse. Entonces, sí está expulsada de nuestro sistema porque México asumió desde 1998, reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Y aunque nos ha costado en nuestra cultura jurídica comprender cuál es este papel que tiene la Corte Interamericana, todavía seguimos preguntándonos, Rafa,
si su jurisdicción afecta nuestra soberanía o no. Por supuesto que no la afecta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 34 criterios de diversos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión solo se publicó un criterio de la segunda sala de la Corte de rubro autoridad responsable para efectos de amparo indirecto. Los ayuntamientos tienen ese carácter cuando se impugna por vicios propios su participación en la aprobación de un precepto constitucional local. De plenos regionales se dieron a conocer 5 criterios, 3 jurisprudencias y 2 tesis aisladas que abordan temas relacionados con el incidente de nulidad de notificaciones en amparo directo, prueba testimonial en la audiencia de juicio oral y competencia por materia para conocer del amparo directo contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. De tribunales colegiados se publicaron 28 criterios, de los cuales 3 son jurisprudencias y 25 tesis aisladas. Entre los temas que abordan se encuentran caducidad en el juicio laboral, cumplimiento de sentencias de amparo y familia ensamblada. Sus integrantes tienen legitimación para promover amparo contra los actos que afectan su núcleo familiar. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Más adelante, el Tribunal Electoral ordena al gobernador de Yucatán separarse del cargo para mantener su elegibilidad como candidato al Senado. Continuamos con la información. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, separarse del cargo con el fin de mantener su elegibilidad como candidato a senador por el principio de representación proporcional por el PAN en los días naturales siguientes a la notificación de la sentencia. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Yanino Tálora Malasis votaron en contra del proyecto por considerar que el promovente del juicio ciudadano carecía de interés jurídico o legítimo, pues no demostró en qué le afectaba la omisión del gobernador de no separarse del cargo 90 días antes de la elección al tener a su cargo el mando de la fuerza pública. Se requiera de inmediato a las candidaturas a través de la Dirección de Prerrogativas que cumplan con el requisito de separarse del cargo a fin de que puedan continuar con su pretensión de ser postulados. En otro asunto, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE que determinó no ordenar suspender las llamadas conferencias mañaneras del presidente de la República durante el resto del actual proceso electoral, ya que es una forma de comunicación que no está prohibida en sí misma, pues debe analizarse caso por caso y de registrarse algún hecho ilícito, existen los cauces legales para combatirlo. Sin embargo, lo anterior no implica que no deba ajustarse al marco jurídico y a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Y para el académico Rafael Estrada Mitchell, sería un error modificar el mecanismo de selección de las personas juzgadoras. No puede recaer en el voto popular la designación de ministros y ministras porque su trabajo requiere de rigor técnico para analizar cuando hay violaciones a la Constitución y determinar si una norma debe ser o no expulsada del sistema, aseguró el historiador y jurista Rafael Estrada Mitchell. Si fuera en términos de popularidad, todos estaríamos de acuerdo con el linchamiento de estos desgraciados que privaron de la vida y torturaron y degradaron a la chiquita de Tasco. Pero no podemos confiar a nuestras predilecciones electorales o incluso de turba enardecida la impartición de justicia. Porque eso es volvernos a subir a los árboles, de regreso a las cavernas, ¿no? Al impartir en línea el conversatorio Despertar Electoral 1994-2024 a 30 años de las reformas estructurales del Poder Judicial de la Federación en México, subrayó que los mecanismos actuales de elección son perfectibles en aras de dotar de más controles la actuación judicial, pero sin comprometer su independencia. Si hiciste algo mal, no te vamos a readscribir ni a esconder.
Vamos a fincar responsabilidades y a inhabilitar. De eso se trata el Estado constitucional y la rendición de cuentas. No de juegos a las escondidillas y de que nunca te enteras quién es el responsable de una investigación de primer nivel. Recordó que la reforma al Poder Judicial de 1994 redujo de 26 a 11 el número de ministros y ministras en la Suprema Corte, con un periodo de 15 años en el cargo, modelo que permanece en la actualidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo, quien agradece su atención a nombre de todo el equipo que lo hace posible. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Agradecemos su atención. Hasta pronto.